El amor a Dios se demuestra conociendo y obedeciendo su palabra. Juan capítulo 14, versículos del 15 al 21. Dice la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén y amén. Muy bien, este pasaje que tenemos en el día de hoy, en el Evangelio de San Juan, encontramos a partir del capítulo 13, cómo el Señor deja de estar en el ministerio público y ahora pasa a estar en un ministerio más privado con sus discípulos, con sus 11 discípulos que quedaban, porque ya Judas había salido de en medio de los 12. Sabemos que él fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Pues en este momento Jesús estaba ya a un día, que sería la última noche que pasaría con sus discípulos antes de pasar por la cruenta cruz. Y es allí donde Él le dedica este tiempo para pasarlo con sus discípulos y para darles ánimo. ¿Por qué? Porque lo que venía para los discípulos iba a ser algo muy difícil. Iba a ser muy difícil porque ellos iban a sentir la desolación, la tristeza, quizás frustración, miedo, se iban a sentir perseguidos, angustiados, cuando pasaran por aquel momento cuando su maestro, Cristo Jesús, muriera en la cruenta cruz, después de ser duramente maltratado, humillado. Entonces, el Señor Jesucristo, que conoce, porque Él es Dios, que conoce anticipadamente todas las cosas, previendo lo que sus discípulos iban a pasar, pues Él utiliza este discurso, este tiempo para enseñarles y para fortalecerlos. Él lo que está haciendo allí es dándoles fuerzas, que tengan más entendimiento de la palabra santa de Dios y que de esta manera, conociendo lo que Dios ya había predispuesto desde antes de los tiempos, ellos tuvieran ese consuelo. Y vamos a ver que él allí les dice cómo ellos no van a quedar solos, sino que vendrá el Espíritu de Dios para quedarse con ellos y lógicamente con todos nosotros. Esto sucedería después de Pentecostés. Entonces vemos desde el capítulo 13 cómo el Señor allí les está hablando. Dice que estaba con sus discípulos en el aposento alto. Era allí donde estaban celebrando la Pascua, era aquel último instante que él, antes de subir al Monte de los Olivos, donde iría a ser aprehendido, encarcelado. Y allí en aquel aposento alto es donde les habla de la promesa del Espíritu Santo. Y es muy interesante esto del aposento alto. ¿Por qué? Porque recordemos, en el día de Pentecostés los discípulos y las personas, las mujeres que estaban con ellos, estaban ubicados en el aposento alto. Esto tiene un significado espiritual y es que el aposento alto es ese lugar donde nosotros nos reunimos para orar, para orarle a Dios, para tener esa intimidad con Dios. Lo que estamos expresando es que yo quiero apartarme del mundo para pasar tiempo a solas con nuestro Señor, con nuestro Rey, con nuestro Mesías. Y eso se hace solo cuando hay ese entendimiento de que nosotros necesitamos intimidar con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Entonces, allí en el aposento alto es donde Jesús se adelanta
a lo que ellos sentirían, repito, que iban a estar confundidos, acosados, agobiados. Y Jesús lo que hace entonces es que supieran que Él siempre estaría con Él, es reconfortarlos, lo que el Señor quería hacer en aquel momento. Entonces recordemos que esto se da una noche antes de que Jesús pasara por la cruz, de que Jesús muriera en la cruenta cruz del Calvario, de que Él fuera sacrificado allí en la cruz del Calvario. Entonces empieza este pasaje que el Señor nos regala en este día, en el capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis viene algo que es muy importante, y es que el amor, como lo tenemos en el título del día de hoy, el amor a Dios se demuestra conociendo y obedeciendo su palabra. Porque muchas veces escuchamos de labios de muchas personas, dice: es que yo amo a Dios, yo creo en Dios y yo amo a Dios. Pero cuando uno habla un poco más con ellos y se acerca mucho más, se da uno cuenta que no hay entendimiento de quién es Dios, a qué Dios adoran, si es a los dioses falsos del mundo o al Dios único y verdadero. Y hemos aprendido, y es muy, muy importante hacer ese énfasis contundente de que la manera que podemos conocer a Dios es estudiando, leyendo juiciosamente su santa palabra. Allí vamos a encontrar qué quiere Dios que conozcamos de Él. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos en nuestros días? ¿Cómo quiere Dios que vivamos nuestra vida conforme a su voluntad? Eso solamente va a venir allí a través de su palabra. Entonces necesitamos amar la palabra de Dios. Si decimos que amamos a Dios es porque amamos y obedecemos la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, es lo que dice el Señor. ¿Y qué es eso de guardar mis mandamientos? Es obedecerle. En Primera de Juan, vamos a decir rápidamente, capítulo 5, versículo 3, que ese es un versículo que ya hemos estudiado en otras ocasiones, y dice la palabra del Señor: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el amor a Dios? El obedecer, el guardar, el tener siempre la palabra de Dios presente en el día a día para obedecerla. Porque ¿qué es lo que sucede tristemente en nuestras vidas? Que podemos creerle a la palabra de Dios, pero allí en el momento de la congregación, allí en el momento en que estamos escuchando el mensaje, pero el resto de la semana, los otros 6 días de la semana, nos olvidamos de la palabra de Dios. Y al olvidarnos de la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? El mundo nos va cogiendo ventaja. Va a tener más dominio el mundo sobre nosotros que nosotros sobre las situaciones del mundo. Y solamente a través de la palabra de Dios es que demostramos ese amor a Dios. Y es muy importante, repito, no podemos decir que yo amo a Dios y no amo su palabra. Si uno dice que ama a una persona, que ama a su cónyuge, el novio ama a su novia, la novia a su novio, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que más se caracteriza? Que quieren estar juntos, pasar más tiempo juntos. Y si por ellos fuera un par de novios, ¿qué hacen? Buscan estar casi todo el día juntos, pasar todo el tiempo posible juntos. Es lo mismo con la palabra de Dios, que nosotros, si decimos amar a Dios, necesitamos pasar mucho más tiempo buscando, estudiando, intimidando con la palabra del Señor. Tenemos nosotros que enfocarnos hacia allí. Tenemos nosotros que irnos siempre hacia allí. ¿Para qué? Para que esa palabra empiece a hacer ese efecto que Dios quiere en nosotros. Porque si no, no tiene sentido llamar al Señor, a decir que amamos a Dios, decirle Señor, Señor, como dice Lucas 6:46, que el Señor allí nos habla y nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué nos ganamos nosotros con invocar al Señor si nosotros no estamos dispuestos a obedecerle? Si no hacemos lo que Él dice, no es nuestro Señor. Es que el término Señor indica que ese ser al que le estamos diciendo Señor tiene gobierno y soberanía completa sobre nosotros, y hace la semejanza a un amo y un esclavo.
El esclavo oye la voz de su amo, de su señor, y le obedece inmediatamente. Entonces es como si el esclavo dijera, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, y lo que él le manda no lo hace, lo desobedece. No tiene sentido. Y sobre esto mismo habla el Señor. Entonces, el amor a Dios se demuestra ¿cómo? Conociendo y obedeciendo su santa palabra. Volvemos al pasaje de Juan en versículo 16, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué significa que el Señor nos mandará otro consolador? Ese otro consolador tiene, desde la palabra original, tiene la misma clase y esencia en sí mismo. Es decir, voy a enviar otro de la misma esencia. Está hablando de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma esencia, de la misma esencia, como lo sabemos también a través de la santa palabra de Dios, que Él nos dice en Colosenses, Jesucristo es de la misma esencia, Él es la misma esencia del Padre. Por eso Él dice, quien ve al Hijo, ve al Padre. Y lo que está diciendo aquí que mandaré otro consolador es otro con la misma divinidad, con la misma santidad, como el mismo Señor Jesucristo, como el mismo Padre Dios Todopoderoso. ¿Y es quién? El Espíritu Santo. Entonces, de esa misma divinidad, de esa misma deidad, vendría sobre ellos, y no solo sobre ellos, sino todos, sobre todos nosotros los creyentes. ¿Y esto por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar, el que nos da siempre, nos está dando y nos dará más y más el entendimiento de la palabra de Dios. El amor y la obediencia son inseparables. Si decimos que amamos a Dios, somos obedientes. Y si somos obedientes es porque estamos demostrando ese amor verdadero al Padre, a través de Jesucristo y gracias al Espíritu Santo. Entonces todo esto lo encontramos en ¿qué? Vemos aquí en este versículo una intercesión de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo, y lo aprendemos a través del libro de Hebreos, cumple esa función sacerdotal de interceder delante del Padre Celestial por nosotros, la humanidad caída. Y Él dice que Él mismo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador, ya Jesús había hablado de él en Juan 7:39. En Juan 7:39 también ya lo habíamos visto. Dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, ya él había hablado antes de esta reunión con los discípulos, esta última reunión antes de pasar por la muerte. Ya había hablado en Juan 7:39, esto dijo, hablando de esos ríos de agua viva que correrían sobre los creyentes, hablando del Espíritu que habríamos de recibir nosotros los creyentes. Pues acá en el versículo 16 está haciendo ese énfasis. Ese consolador está hablando del Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos mueve hacia Él, hacia el Padre Celestial, a través de las Sagradas Escrituras. Y él, dentro de esa función ministerial del Espíritu Santo, ¿qué tenemos? Tenemos dentro de las muchas multiformas que Él tiene, las muchas formas de moverse, el Espíritu de Dios, una de ellas es enseñarnos la verdad de Jesucristo. Él dará testimonio de mí, dice Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Una de las cosas, de las tantas y muchísimas cosas que el Espíritu Santo hace entre nosotros, es que dar testimonio acerca de Jesucristo. ¿Cuál es ese testimonio? De que Él es la verdad, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el camino al Padre, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo que salió del Padre y vino para, haciéndose hombre, testificar la grandeza del Dios Todopoderoso y testificar la magnificencia de su amor. Todo eso lo sabemos hoy. ¿Por qué lo sabemos? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que vamos encontrando en la Santa Palabra de Dios?
que la obra completamente es de Dios, el Dios Todopoderoso. ¿Por qué la iglesia subsiste todavía? Después de tantos ataques, tanto tiempo, después de tantas distorsiones que hay en la sociedad, aún hay un remanente para Jesucristo. Es porque Dios soberanamente está obrando sobre ellos y nadie se las arrebatará a los creyentes, nadie nos arrebatará de la mano del Padre, nadie nos quitará de estar nosotros bajo la soberanía de Jesucristo nuestro Señor. Y por eso es que aquí estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él soberanamente es el que permite que la enseñanza bíblica vaya pasando de generación a la siguiente, de una generación a otra. Han pasado ya más de 2000 años y el Evangelio sigue siendo el mismo que fue para los primeros apóstoles y discípulos, es el mismo para nosotros. El Evangelio no cambia. Puede que la sociedad vaya cambiando, pero el Dios mismo no muda, no cambia. Y nos está diciendo entonces que el Espíritu Santo, Él es el que nos recuerda, nos enseña, nos muestra todo lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y dice que hasta cuándo, versículo 16, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre va a estar con nosotros el Espíritu Santo. Significa fidelidad y amor de Dios. Porque no es condicional, sino que el Espíritu va a quedarse con nosotros hasta que Jesucristo venga por su iglesia. El Espíritu Santo se contrista, se entristece. ¿Se entristece cuándo? ¿Cuándo se contrista? Cuando nosotros estamos en desobediencia. Pero aún así, Él permanece fiel y no se irá, no se apartará de nosotros. Incluso más fácil, y así sea, bendito Dios que de nosotros tiene misericordia, más fácil somos reprendidos por el mismo Dios Todopoderoso antes que el Espíritu Santo irse de nuestras vidas. Y nos reprende ¿para qué? Para que caigamos en cuenta que estamos en pecado, que estamos en error, que estamos apartados de Él, pero Él permanece fiel para siempre. Entonces, ese consolador es el que está con nosotros. ¿Y qué significa la palabra consolador? Consolador es en el texto original, significa el que está junto a otro para ayudar. Claro, esa es parte del ministerio, otra de las facciones del Espíritu Santo, de las cosas que el Espíritu Santo dentro de su ministerio entre la iglesia de Jesucristo hace. ¿Y qué es lo que hace? Él está con nosotros para ayudarnos. ¿Para ayudarnos a qué? Primero, a comprender las Sagradas Escrituras. ¿Para ayudarnos a qué? A ser liberados completamente de los males de este siglo, para librarnos de la tentación, para ayudarnos a vencernos a nosotros mismos, quitando de nosotros todo aquello que impide ese fluir de la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso en algunas Biblias lo conocemos como el Paracleto, el Paráclito. ¿Por qué? Porque es ese ayudador que está cerca de nosotros, ese ser superior, santo, soberano que está cerquita de nosotros para ayudarnos. Y aún más, está dentro de la vida del creyente, dentro del creyente. Y por eso debemos siempre nosotros saber que en todo momento, en todo lugar, está Dios con nosotros. Y debemos de saber que Él está ahí para aconsejarnos, está para consolarnos. Y de esto quería hablarles Jesucristo a sus discípulos. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ese es el Espíritu de la verdad. ¿Qué significa el Espíritu de la verdad? Él es la fuente completa, totalmente de la verdad. Si uno preguntara en el mundo cuál es la verdad, todos y muchísimos tendrían su propia verdad, pero es una verdad completamente ínfima, pequeñita, limitada y en la gran mayoría de veces equivocada. Pero la verdad completa es la palabra de Dios. Él es el Espíritu de la verdad. Él es el Espíritu que nos muestra todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos y conozcamos. Por eso nosotros no podemos olvidarnos jamás de que el Espíritu Santo habita entre nosotros, como dice el pasaje. Nadie puede conocer la verdad de Dios sino a través del Espíritu Santo. Es decir, apartados de Dios, apartados del Espíritu Santo, nadie puede conocer la verdad. Aunque el mundo tenga muchas filosofías y se hagan una gran cantidad de discursos y hablen una gran cantidad de psicologías,
Nada, nada ni nadie podrá acercarse a la verdad si no está sujetado a Dios. Nosotros somos convencidos plena y completamente de que la verdad es solamente Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, el Dios único y verdadero, Él es la verdad y no hay otra verdad. ¿Y esa verdad dónde la encontramos? ¿Cómo sabemos entonces qué debemos hacer? Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea Él que nos ha dejado su santa palabra. Y dice que mora en nosotros y permanecerá en nosotros. Entonces, así nuevamente hace el énfasis de que el Espíritu Santo no se irá sin nosotros. Él se irá, pero con nosotros cuando vamos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de la promesa es para que todos los días de nuestra vida estemos nosotros con el Espíritu Santo. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuál era la situación de los discípulos? Aquellos 11 que estaban allí reunidos con Jesús. Ellos dependían, eran totalmente dependientes de Jesucristo. Y si Jesucristo iba a morir, ¿qué iba a pasar con ellos? Y Jesús se les está adelantando a eso porque él ya les había hablado que pronto moriría. Él desde antemano, cuando iba camino a Jerusalén, sabía y les había anticipado, voy y allí seré crucificado por los pecadores. Y todo esto, ¿qué los lleva a pensar, a sentir los discípulos? Una desolación. Y el Señor les dice, no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos. Pensemos en un joven o un niño que por soberanía de Dios ha quedado huérfano. Dentro de la soberanía de Dios, ese niño, ese joven no tiene a sus padres. Esa persona puede sentir el frío, la desolación, la tristeza de no tener sus padres cerca. Pues así mismo se iban a sentir los discípulos, aquellos 11, porque Judas ya había salido y estaba concretando tristemente el negocio para vender a Jesucristo por 30 monedas de plata. Él ya había salido de la reunión y quedaban estos 11. Y estos 11, al ver que Jesucristo muere en la cruz, ¿qué podían sentir? Y el Señor se está anticipando, le está diciendo, yo no los voy a dejar huérfanos. Es decir, uno igual va a estar con ustedes, uno que les va a consolar, uno que les va a ayudar, uno que les va a recordar las cosas que yo les he mandado y he enseñado. Es decir, les está dando seguridad y certeza de que Él nunca les va a abandonar. Recordemos que, y vamos a ver más adelante, el Padre y el Hijo son uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo son. Y por eso, cuando está el Espíritu Santo, allí está la presencia de Jesucristo. Cuando tenemos a Jesucristo, allí está la presencia del Padre. Y eso lo vemos mucho más adelante en el texto, versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Todo esto que el Señor le está enseñando es ¿a quién? A los discípulos, pero también a todos nosotros los creyentes. Un poco de tiempo y ya el mundo no vería más a Jesucristo, pero Él dice, ustedes sí me verán. ¿Y por qué les decía a ellos que ellos sí lo verían? Recordemos que en la resurrección ellos le vieron nuevamente. Es decir, pasaba esa noche, Jesucristo moría y 3 días después Él resucitaría. Él se estaba anticipando, ustedes me van a volver a ver. El mundo no creyente no ve a Jesucristo, el mundo no creyente no ve la deidad, la divinidad de Cristo habitando en medio de nosotros, no ve la divinidad del Espíritu Santo, como decía el versículo, para el versículo 17, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le conoce. Claro, ¿por qué no le conoce? ¿Por qué no le tiene? Porque no tiene la palabra. ¿Por qué no tiene la palabra? Porque rechazó a Jesucristo. ¿Por qué están rechazando a Jesucristo? Por desobediencia completamente al Padre. Pero nosotros los que sí, los que somos creyentes, sabemos que Jesucristo está entre nosotros. Está entre nosotros, repito, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Nosotros hoy podemos decir que con nuestros ojos físicos no le podemos ver todavía, pero sí le veremos con nuestros ojos. Le veremos tal como es Él. Pero en este momento lo vemos a través de las Sagradas Escrituras, lo vemos obrar en nuestras vidas, en todo lo que Él viene haciendo cada día por nosotros. Lo vemos en el obrar del Espíritu Santo,
cómo nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Lo vemos obrando, aumentando en nosotros esa fe que necesitamos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el Espíritu Santo nos da la fe que necesitamos. Bien decía uno de los discípulos del Señor Jesucristo: Señor mío y Dios mío, creo, pero auméntame la fe, aumentanos la fe. Tal vez fue Tomás: Señor mío y Dios mío, creo, pero auméntame la fe. ¿Y por qué es tan importante? Porque es a través de nosotros creerle a la palabra de Dios que sabemos que Él está con nosotros. El mundo no puede comprender esto. Esto para el mundo es una locura. Esto para el mundo es incomprensible, pero para nosotros es la certeza de nuestra salvación. Entonces, vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y ese vosotros también viviréis nos está diciendo es que nosotros hoy vivimos gracias al Espíritu Santo, a la palabra que está con nosotros, pero también viviremos con Cristo Jesús eternamente, y esto es una promesa. Miremos todo el énfasis que hace nuestro Señor Jesucristo en aquella última reunión con los discípulos, antes de morir y de resucitar, cómo Él les está fortaleciendo, les está diciendo: ustedes cobren ánimo, porque ellos, claro, cuando Jesucristo muere, efectivamente sienten ese miedo, sienten ese temor, pero cuando viene el Espíritu Santo es que ellos son fortalecidos, se acordaron de todas estas palabras, de las promesas que el Señor les había dicho, de que todo se cumplió al pie de la letra, porque la palabra de Dios toda se cumple fielmente al pie de la letra. Entonces nosotros también recibimos estas promesas para nosotros. Y es que el Espíritu Santo está, como lo vimos en Juan 7, que el Espíritu de Dios está en cada creyente. Todos nosotros los creyentes tengamos la certeza de que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. En aquel día, versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Miremos todo la unidad que vemos acá. El Padre y el Hijo son uno. Y sabemos entonces que a través del Espíritu Santo, el mismo Dios con nosotros y entre nosotros, lo acabamos de ver, Él estará en nosotros, entre nosotros, estará con nosotros, el mismo Dios Todopoderoso, que es la divinidad perfecta. Ahora Él, por misericordia, nos une a Jesucristo. Al estar nosotros con Jesucristo significa que estaremos eternamente con Dios. Una unidad, una sola unidad nosotros con Dios. Es decir, nosotros no vamos a ser dioses, nosotros no vamos a tener la deidad, la divinidad de Dios, no, Él es único en esencia, pero nosotros vamos a estar con Él, es decir, Él siempre nos va a abrigar, nos va a cobijar, nos va a recibir siempre en el amor eterno. Nunca más nos vamos a separar de Él. Cuando seamos glorificados, nunca más volveremos a pecar. En aquel momento para nosotros será la dicha perfecta, y de esto les está dando conocimiento, entendimiento y sabiduría a Jesucristo a sus primeros discípulos. Ellos se iban a fortalecer, claro, cuando tuvieran el entendimiento después de Pentecostés, en el momento del Espíritu Santo, de todo esto, y por eso sabemos que antes de llegar al Espíritu Santo, Pedro y todos los discípulos estaban temerosos, huyendo, escondidos. Pero cuando reciben el Espíritu Santo, se abren las puertas, y ¿qué es lo primero que ellos hacen? Un discurso público, una predicación pública y abierta, delante de sus perseguidores, delante de aquellos que los tenían amedrentados. Totalmente ahora están fortalecidos, ya tenían el conocimiento, ya tenían el entendimiento y ya sabían que ellos tenían el Espíritu de Dios en ellos y junto a ellos. Nosotros también tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Demostrarle a Dios esa gratitud y demostrarle ese amor, conociendo y obedeciendo su palabra. Es la única manera de hacerlo, es la única forma de demostrárselo al Señor. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Recordemos que esto es lo que caracteriza a un verdadero creyente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama a Dios. Amamos a Dios.
¿Qué es lo que nos dice el Señor? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese amor, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra que ese amor es sobre todas las cosas? Obedeciéndole primero a su palabra antes que al mundo, antes que a nuestros propios deseos, antes que a la oscuridad. Está Dios sobre todas las cosas en nuestras vidas, lo reconocemos o reconocemos más bien que nosotros lo estamos amando sobre todas las cosas si estamos obedeciendo su palabra. De resto, perdón, es solamente una excusa religiosa para decir que con nuestros labios amamos al Señor, pero no le conocemos porque yo no sé el Señor qué es lo que quiere de mí. Ese amor es obediencia, ese amor a Dios no debe ser algo buscando algo conveniente. Señor, yo digo que te amo para que tú me des. ¿Acaso Dios no conoce todo anticipadamente? Recordemos a Jesucristo que sabía lo que iba a pasar con sus discípulos, que sabía lo que pensaba la gente, que sabía lo que había en el corazón de los fariseos. El Señor, por eso es Dios, por eso es divino. Por eso Él, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Nosotros debemos de confiar plenamente en Él. Él conoce la situación nuestra de ayer, conoce lo que estamos viviendo hoy y conoce lo que sucederá mañana. Unámonos a Él a través de su palabra. Orémosle, clamémosle al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dirija todos los días de nuestra vida en este camino. Entonces, volviendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Soberanía de Dios en la iglesia. Recordemos nuevamente, todo es obra de Dios. Cuando uno ve esto, uno se da cuenta y comprende que no hay mérito alguno de nosotros para estar delante del Señor. Dios no nos escogió porque éramos los más buenos. Dios no nos escogió porque teníamos entendimiento, porque la palabra dice que no lo teníamos. Dios no nos escogió porque nosotros éramos los que más fácil le íbamos a adorar. No, Él sabía que éramos incapaces de adorarlo, de servirle. Es porque Él soberanamente y completamente su obra en nosotros nos lleva delante de Él para servirle. Toda la obra de la iglesia es una obra de Jesucristo. Nosotros solo somos utilizados, bendito sea su nombre, utilizados por el Señor. Gloria a Él que así es. Y que nos da esa capacidad de entender que nosotros sin Él nada valemos, nada somos y nada, absolutamente nada podemos hacer. Si nosotros amamos la palabra, estamos amando a Jesucristo. Si estamos amando a Jesucristo, significa que estamos amando a Dios y Dios nos ama a nosotros. Y Dios se manifestará a nosotros. Dios se manifiesta en la vida del creyente. Ojo, no como las personas a veces pensamos que Dios debería manifestarse, porque quizás crean muchos y puedan pensar que es que si Dios se manifiesta a mí es porque yo voy a tener un poder sobrenatural, o es porque yo voy a tener una sobreabundancia porque Dios está obrando en mí, o es porque a mí todas las cosas me van a salir bien y nunca voy a tener tropiezos. No, esa manifestación de Dios es que nosotros vamos a tener más entendimiento. Mire, a mayor entendimiento de Dios, mayor humillación de la persona. Si yo digo que conozco más a Dios es porque más y más me estoy humillando delante del Señor y mejor servicio presto al Dios a través del bien a nuestros semejantes. Eso es sentir y vivir ese poder, esa obra de Dios en nuestras vidas, esa manifestación que Dios hace en cada uno de nosotros. Hay veces pensamos que una manifestación divina tiene que ser algo extraordinario, que la gente va a quedar asombrada y nos va a aplaudir y nos va a buscar porque dicen, ¿qué fue lo que te pasó? No, es en ese cambio de manera de vivir que Dios se está manifestando. Es en ese deseo fuerte de abandonar los vicios, para obedecer a Dios que Dios está manifestando. Es esa capacidad de rechazar la tentación cuando Dios está manifestando. Es ese poder de Dios librándolo del maligno cuando Dios está manifestando. Entonces allí vemos el obrar y el poder de nuestro Dios. Pero entonces, ¿quiénes no lo tienen? Versículo 24. El que no ama a Dios no guarda sus mandamientos. Aunque lo diga con sus labios, no lo ama, sino guarda, sino practica la palabra de Dios en sus vidas. Y la palabra de Dios que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, cuando rechazamos la palabra de Jesucristo, y esto tienen que tenerlo muy presente aquellos seguidores de principalmente
de aquellas sectas que no aceptan que Jesucristo es Dios, no reciben que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que Él es el mismo Dios entre nosotros. Pues si están rechazando a Jesucristo, están rechazando la palabra de Dios, están rechazando al mismo Dios Padre Todopoderoso. Por eso es tan importante. Si no aman la palabra de Dios, claro, como no aman la palabra de Dios, como no buscan obedecerla, entonces aquellos versículos de que hablan de la deidad, divinidad de Cristo Jesús, los dejan aparte. Y al dejar aparte, están dejando aparte la verdad de Dios. Y al dejar aparte la verdad de Dios, están rechazando, repito, al mismo Dios Todopoderoso. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Por qué? Antes de que sucedieran las cosas, todos estos acontecimientos, Él se los anticipa. ¿Para qué? Para que ellos lo recordasen y supieran que no estaban solos. Para que se acordaran que de ahí en adelante, cuando recibieran el Espíritu Santo, ellos iban solamente, con toda decisión, a cumplir la voluntad de Dios. También en nosotros. Si sabemos y estamos seguros que el Espíritu de Dios está con nosotros, no tengamos miedo en obedecer al Señor. No tengamos miedo en serle fiel al Señor. No tengamos miedo en guardar nuestra cordura, nuestra conducta, nuestra vida íntegra en santidad para glorificar a Dios. Siempre reconociendo que nosotros hemos sido salvos por gracia. Y que este comportamiento ahora es por gratitud a Dios, porque comprendo, porque amo su palabra de que Él murió por mí en la cruenta cruz del Calvario. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El ministerio del Espíritu Santo que sigue obrando entre nosotros. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, hablamos la verdad de la Biblia, la verdad del Evangelio, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Podríamos decir, esto no son palabras mías cuando textualmente las enseñamos. No son palabras mías, son palabras del Espíritu de Dios. ¿Por qué? No porque yo las haya escrito por allí en un papelito, sino porque con la Biblia abierta les enseñamos a otras palabras, a otras la palabra de Dios. Mire, esta no es mi palabra, mire, esto lo dice la Biblia. Esto lo está diciendo Dios, yo no lo digo. Cuando usted rechaza, no rechaza mi palabra. Yo de hecho no valgo nada. Está rechazando al Dios Todopoderoso y cuentas tienes con Dios si le rechazas. Entonces, por eso es tan importante que sepamos que dentro del ministerio del Espíritu Santo está que recordarnos todas las cosas y enseñarnos todo lo que nos falta por aprender. Y gracias a Dios que nos falta mucho, mucho, mucho por aprender de la Biblia. Bien dicen algunos predicadores, vida nos va a faltar para estudiar la Biblia. Es decir, no necesitamos de recurrir a ningún otro medio ni método para acercarnos a Dios, no hay otro, solamente la Biblia. Estudiarla más y más, cada vez que la profundizamos más, mayor conocimiento tenemos del Señor. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Vemos aquí que el Señor Jesucristo está consolando y fortaleciendo a sus discípulos anticipadamente a lo que les vendría cuando lo vieran a Él sufrir en la cruenta cruz del Calvario y morir allí como si hubiese sido un malhechor. Nunca lo fue. Y para que ellos en aquel momento que iban a sentir miedo, temor, iban a ser perseguidos, tuvieran la esperanza de que el Espíritu de Dios vendría sobre ellos, otro consolador, es decir, el mismo Dios, la misma esencia, la misma santidad les acompañaría. Así como se sentían seguros cuando estaban cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, ahora también se iban a sentir igual de seguros porque está el Espíritu de Dios, el mismo Dios con ellos. Y esto lo debemos de tomar nosotros como aplicación para nuestras vidas. No tengamos temor en obedecer a Dios. No tengamos temor en testificar y en vivir de una manera agradable delante de los ojos del Señor. No le tengamos miedo al mundo, no le tengamos miedo al rechazo de los amigos, no le tengamos miedo a la burla. No, vivamos gozosos porque el Señor está con nosotros y Él es el que nos fortalece, Él es el que nos guía. En Él podemos esperar todo. Y en momentos de las dificultades, recordemos,
también como aplicación para nosotros, porque él dijo, vendrá el Paráclito, el que está cerca para ayudar. Recordemos que tenemos uno que está cerca y en nosotros, que se llama el Espíritu Santo. Consultemos su palabra, consultemos el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿qué debo hacer? Estoy en angustia, estoy en tristeza, no tengo salida, no tengo camino, ¿cómo puedo organizar mejor mi vida? Siempre clamando y suplicando al Espíritu de Dios. Las soluciones del mundo son contrarias y muy diferentes, totalmente diferentes a las soluciones y al camino que nos presenta el Espíritu de Dios. Así que tenemos que contar siempre con Él. Y tercero, siempre que nos acerquemos a la Biblia en oración, hagámoslo en ese aposento alto, es decir, apartados de las cosas del mundo, de tal manera que podamos intimidar con nuestro Dios. Y allí el Señor nos recordará todo lo que Él nos ha mandado y nos enseñará cosas nuevas. Como decía por ahí el profeta Jeremías, cosas nuevas, grandes que no conocíamos. Eso es lo que nos muestra el Señor a través del Espíritu Santo que siempre habita entre nosotros. Entonces recordemos, el amor a Dios se demuestra conociendo y obedeciendo su palabra. Amén y amén.